Saber quiénes somos nos hace dignos de nuestra historia. Felipe Piña. Los libros de la buena memoria. Ahora, en Tenemos Malas Noticias. Y aquí estamos nuevamente en nuestra hermosa biblioteca. Hermosa. Disculpame que estoy viendo todos los lunes igual Ahora, vestido. el otro día pasé un poquito el dedito y había un poco de tierra, ¿eh? Sí, porque, te soy sincero, no nos olvidamos de pagar la parte de acá. El limpiar toda la radio. Alérgico no sos. No, pero imagínate, es muy grande esto. Entonces me dijeron que contratemos más personal. Bueno, no importa. Está bien, después lo charlamos. Sí. Dale. Pero vos también pedir esto de tanta madera es Hermoso, como mucho. Una boiserie. Para el año que viene podríamos hacer algo más moderno. Puede ser, sí, cómo no. Algo Está más bueno. moderno. O sea, es muy lindo este lugar, pero mantenerlo es jodido. Un poco frío también, te digo. Sí, es bueno. Tan grande. Pero es que es raro, yo estoy en remera y vos estás en pullover. Bueno, pues yo estoy enfermito, ¿viste? Claro, Sí, bueno. pero qué sé yo. Felipe, estamos pasando últimamente por nombrando más que hechos históricos a personas que hicieron la historia. Hemos Personas que pasado a hicieron San la Martín, hemos pasado, si recuerdo bien, a Belgrano, la semana pasada, no me acuerdo cuándo, Güemes. estuvimos con Güemes. ¿Seguimos hablando de seres humanos o de Sí, vamos a hablar acontecimientos? de acontecimientos, pero con un ser humano como Colón, porque un 2 de agosto salió de España, partió del puerto de Palos, como todos sabemos, y bueno, comienza una etapa muy... Felipe, empecemos claramente. ¿Un invasor? Un invasor, Pero absolutamente. es un invasor. Un invasor, sin saber que era un invasor, Claro, está bien que lo veamos, porque nunca tardó mucho tiempo entre que lo veamos como nosotros viendo llegar el barco y no nosotros yendo en el barco, ¿no? Que Totalmente. era la idea que la estudiamos de chico. Sí, tal cual. Pero un tipo que va a descubrir, es como decir Marco Polo, un invasor. Pero es que no sé si iba a descubrir, porque él en realidad lo que estaba descubriendo en todo caso es una ruta. Bueno, no pero importa. Pero no tenía la intención de descubrir un nuevo continente, sino... No estoy defendiendo a Colón. No, yo para ver si le puedo encontrar, en vez de chocar con el chancho español que viene a quedarse con todo, que puede ser, pero digamos, es un tipo que... Es un tipo que era un navegante, un tipo muy interesado en todo lo que era la cartografía, la filosofía de la época, todo lo que se hablaba. Evidentemente un hombre con una visión distinta, ¿no? En un momento muy particular y muy lindo de la historia, que es el Renacimiento, claro, donde ya había crecido la expectativa de vida, la gente quería vivir, se había corrido el fantasma medieval del castigo, la muerte, la iglesia, ¿viste? Toda esa cuestión opresiva que había que sufrir. Empezaba la cosa de querer disfrutar, los horizontes se ampliaban. Mirabas un poquito más allá. Una tentación a la ciencia. Claro, viste, el hombre como centro, ¿no? Como se dice, lo antropocéntrico. ¿Sí? Nos corremos de Dios y empezamos a hablar de nosotros, ¿no? Y eso tiene sus consecuencias en querer mirar un poquito más allá. Digamos, empiezan las exploraciones científicas y demás. Y bueno, Colón era un tipo que le interesaba mucho eso. De muy chiquito vivió en una ciudad como Génova, que era una ciudad marinera por excelencia. Trabajó desde muy pequeño. Como toda ciudad marinera, un lugar donde había todo, donde estaban especies, telas, era donde se hacía el comercio. Comercio, la convivencia de credos, judíos, musulmanes. Comúnmente eran lugares muy... Sí, muy pesados y muy interesantes. Claro, eso es muy interesante, claro, ¿no? Porque sí, bueno, y él empieza a navegar. Los libros, había todo ahí. Bueno, claro, por ejemplo, él es un tipo que le encantaban las cartas navales. Claro. Ahí empieza a ver lo que había hasta ese momento, que ya había bastante. Es mentira esto de que no se suponía que la Tierra era redonda. Es loco, ¿no? Que nos haya quedado la historia de... Tenían miedo, para ellos era una bola que flotaba abajo de dos tortugas. Y depende de quién lo diga, porque había unos que sí, otros que no. Los tipos más avanzados, como el caso de Colón y otros Toscanelli, que eran los que hacían los mapas, sabían que la Tierra era redonda, digamos, tenían la idea de la Tierra redonda, tenían cierta incertidumbre qué pasaba después de pasar Gibraltar, pero la idea de la Tierra redonda era de la época de Ptolomeo, o sea, claro, la época de los egipcios, ¿no? Los griegos egipcios, digamos. Ya Aristóteles habla de la Tierra redonda. Pero el concepto ptolomeico de la astronomía, bueno, casi parte de una Tierra redonda, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa es que la Iglesia metía miedo, siempre con este criterio de cuidado con lo diferente, cuidado con el control. Había esta idea de la Tierra como centro del universo. Todas cosas que se van a ir desplazando en favor del hombre, en favor de la ciencia, ¿no? En ese sentido, Colón era un tipo muy interesado en lo novedoso, en la ciencia. Y bueno, por eso empieza a pensar que en un momento muy complicado para Europa, que era que estaba tomada la zona de Medio Oriente por los turcos, que era el lugar natural de llegada de las especias no eran un lujo, eran fundamental por la mala calidad de la carne. Claro, la comida era espantosa, entonces había que ponerle... Pensemos que no había heladera, no había forma de conservar. Se comía mucha carne podrida, entonces la mejor forma era de
una vez que se hacía se disolvía, le ponían de todo para... Algo picante. Y también la preservaba. Preservaba, claro, bueno, la sal, la pimienta, le daba otra calidad, otro sabor. Estaba hecho para sacar el gusto a podrido. Efectivamente, entre otras cosas, ¿no? Y así que era muy importante la llegada de estos elementos, más los elementos de lujo que los cristianos habían empezado a conocer con las cruzadas. El oro, la seda, todas esas cosas que les empezaban a gustar. Y al Papa le gustaba. Al Papa y a las amigas del Papa. Claro. Entonces había que empezar a pensar cómo hacíamos para recuperar esa ruta que estaba cerrada con una calidad militar invencible. Occidente no podía contra los turcos, o sea, era muy fuerte militarmente, navalmente. Había que pensar una alternativa, entonces Colón, pensando en la Tierra Redonda, dice, vayamos al oriente, así por el occidente, ¿no? ¿Y por qué van los reyes de España? Después de mucho andar, porque le ofrece su proyecto a varios reyes, a Portugal. ¿Se lo lleva? Sí, se lo lleva a Portugal, primero lo rechazan, después va a España. En España le dicen, no es momento, estamos en la Reconquista, tenemos que tomar Granada, nos faltan después que tomemos Granada, hablamos. Porque los turcos habían avanzado... Y recordemos que España estaba ocupada desde el año 711 por los moros. Los moros, perdón. Y estaba muy avanzada la Reconquista, pero faltaba nada más y nada menos que el sur, Andalucía, Granada. Entonces se le dice a Colón que cuando caiga Granada, cosa que ocurre en 1492, van a hablar de cómo encarar esta campaña. Es muy importante decir que la corona española no pone un centavo para la expedición. Le pide Colón algunas naves. Lo que hace la corona, de la hábil reina Isabel, una tipa muy inteligente, es recordar que la ciudad de Palos tiene una deuda por contrabando y le cambian esa deuda por armar una carabela que es llamada la Gallega, que la convierte en la Santa María, una nave de 34 metros más o menos, que va a ser la nave capitana. El resto la tiene que conseguir Colón, para lo cual se asocia con empresarios navales como los Pinzón, y arman las 3 carabelas. Elemento novedoso, la carabela, estaba en funciones más o menos de mitad del siglo XV, fundamentalmente para el recorrido de África, toda la zona del contorno de África. Claro, pero pegado a la costa. Pegado a costa, exactamente. Es decir, que había muy poco tramo alejado de costa, era cruzar el estrecho, bajar a África, siempre pegado a la costa. La carabela tenía la ventaja de la vela cuadrada y la vela latina, combinaba las dos velas, le daba mucha velocidad, siempre dependiendo de los vientos, por supuesto. Claro. Una nave más grande, con timón moderno, traído de la China, con la brújula traída de la China, así, todas esas cosas que trajo Marco Polo, que se van aplicando con el tiempo. Y el tipo hace esta expedición, dice, vamos para allá. Vamos para allá. A ver si podemos aparecer por atrás. Sí, había... Casi no tenía dudas que eso iba a pasar. No tenía duda, y Pinzón había tenido... Lo que no sabía que había algo en el medio. No tenía idea. Claro. Pinzón decía que había algo que Aristóteles mencionaba como Antilia. Antilia, que podía ser una especie de continente intermedio en el terreno de la fantasía, como quien dice la Atlántida, digamos, ¿no? Sin saber que existía eso. Pero bueno, efectivamente, en el medio de ese viaje... El 2 de agosto sale y hace el primer va primero a las Canarias, de su vida. Claro, van a las Canarias, cargan algunos víveres, algunas chicas, llamadas mujeres enamoradas, que eran las prostitutas de la época. Claro. No había ningún cura en ese viaje, porque era un viaje puramente comercial, no tenía por qué haber un sacerdote, no era un viaje misional. Y bueno, en el medio del viaje, que se va demorando bastante, hay varios motines a bordo, de gente que no quiere seguir, que temen. Por miedo, claro, no hay costa, ¿dónde vamos? ¿Qué sé yo, no? Tampoco hay piratas en el momento, ¿no? Bueno, hay piratas, pero en el Mediterráneo, ahí no, porque era una zona intransitable, o intransitada, mejor dicho. Y bueno, y finalmente llegan a un lugar donde empiezan a ver luces, que resulta ser la isla de Guanajaní. Había prometido Colón 10.000 maravedíes, que era una cifra importante para el primero que divisara tierra. Un marino llamado Rodríguez Bermejo de Triana, que es el lugar tan bonito al lado de Sevilla, es el que canta tierra, pero Colón lo ningunea y dice que él ve la luz y le roba los 10.000 maravedíes. Así empieza la cosa, ¿no? Ahí hay una discusión interesante en torno a cuándo fue realmente el avistaje, si el día 12 o el día 13. Muy probablemente haya sido el día 13. Y Colón lo cambia al 12 porque el 12 es el día de la Virgen del Pilar, la patrona de los Reyes Católicos, y era algo que quedaba muy bien. Y claro, quedaba muy bien con sus jefes, digamos, ¿no? Bueno, ahí lo que comienza... Pero Colón llega. Colón llega... ¿Y qué dice? Llega a un lugar hermoso, que es el paraíso terrenal. Pero se da cuenta rápidamente que no llegó donde creía que había llegado. No, él sigue pensando, está todo el tiempo buscando al Gran Khan, o sea, al emperador mogol que había unido al Asia.
Entonces él cree que está en el Japón, muy probablemente en Zipango, que es una de las islas ahí en Japón. Zipango era el nombre que le daban en la Edad Media a Japón. Dice, y él empieza a buscar al emperador, empieza a buscar a los funcionarios, se da cuenta que la gente no se parece mucho a los chinos. Él dice, son gente muy bella. Y se da cuenta rápidamente que no está en continente, que es isla lo que ve. Sí, que es una isla, sí, pero por eso él quiere encontrar el continente. Pero siempre pensando en Asia, Claro. Nunca pensando en un lugar nuevo. Bueno, las descripciones que hace de los originarios son maravillosas, de gente pacífica, fantástica, pero se empieza a ver una beta fea cuando dice son mansos, son buenos. Muchachos, vengamos acá. Podrían ser buenos esclavos, dice. ¿Dice esto? En la primera, al segundo día, al tercer día. Y bueno, efectivamente, lamentablemente se termina esto convirtiendo toda esta hospitalidad con la que son recibidos, muy buena voluntad, les comparten todo. Partir la mujer, por ejemplo, era algo muy... ¿Pero cuántos eran ellos? Ellos eran 100 y pico, sí, no era mucha gente, ¿no? Pero lo que ocurre es un intercambio que algunos consideran desigual y que uno que tendría que ver si es desigual, en el sentido de que siempre se trata de minimizar la inteligencia de los locales cuando cambiaban oro por baratijas, ¿no? Como bien contaba Lelutier. Pero el oro no tenía valor. Ningún valor, era un elemento de adorno. Y era maravilloso una guitarra, una flauta, un espejo, novedades, cosas que no existían acá. O sea que porque es un intercambio desigual. Después sí, se sabe que es desigual. Después fue abusivo, pero... Abusivo, pero no es que daban porque algo... someten, hacen un montón de... Desde ya, después por supuesto que es abusivo, pero la intención inicial cuando se cuenta esto, decir, mirá qué estúpidos los indios que le daban el oro por una guitarra. Colón llega, llega a continente. Llega en el segundo viaje. En el primer viaje se va a centrar básicamente en las islas, que es vuelve y le dice a los reyes. Bueno, vuelve con todas las novedades, que incluso oro, las especias, las frutas. Lleva varios originarios para mostrar animales rarísimos que encuentra ahí, ¿no? Papagayos, loro, bueno, todo eso. Ah. Y bueno, lo que advierten... No sabía el quilombo que podía armar, ¿no? No, lo que advierten inmediatamente los reyes que estamos en presencia de una potencial riqueza extraordinaria, ¿no? ¿Y qué le dice a Colón? ¿Colón volvé? Colón volvé, vamos a ver si te respetamos el contrato, que era un contrato muy generoso, del 10% de las ganancias. Ahí ya empiezan a revisar el contrato. Ah, porque las ganancias eran más de lo que esperaban. Era más de lo que esperaban. Ya el segundo viaje, Colón empieza a tener un comportamiento complicado que se va extendiendo y ya para 1500 la corona manda a un enviado, Bobadilla, que juzga a Colón por todos los excesos cometidos que tenían que ver con actos de latrocinio, con no rendir lo que tenía que rendir a la corona, con esclavizar sin la orden real. ¿Pero por qué? Porque Colón se vuelve loco, vuelve Colón, ciego de poder. La codicia lo va matando, hace actos aberrantes de matar gente, va exterminando prácticamente la población de lo que hoy es Santo Domingo, la isla llamada La Española. Y ahí la corona misma es la que acusa a Colón de ser asesino, de ser ladrón y todo esto. Para el 1500, ¿ya empieza a haber mucho tránsito? Ya empieza a haber muchas compañías de barcos que van y vienen. De a poco van habiendo compañías con la autorización, con la idea de colonizar, de establecerse, y ahí es donde esta sanción a Colón, este primer acto, la primera acusación formal a un Colón legal, y Colón vuelve encadenado en el viaje del 1500. O sea que cuando uno dice que Colón era un tipo complicado, uno podría recurrir no a fuentes americanas, sino a la propia reina Isabel, que es la que lo manda a detener y a juzgar por los crímenes cometidos. Ya, de hecho, el cuarto viaje, el último viaje de Colón, se hace absolutamente sin la autorización española de la corona, casi como una empresa particular, y en muchos casos no lo dejan desembarcar, por ejemplo en Santo Domingo, ¿no? Así que las acusaciones sobre Colón, en primer lugar, provienen de la corona, y después de una persona muy importante, que fue Bartolomé de las Casas, que era un particular que lo acompaña a Colón como encomendero para hacer negocios, pero acá, al ver la barbaridad que se está cometiendo, se convierte en fraile dominico y es el gran denunciante contemporáneo a los hechos de lo que estaba haciendo Colón, digamos, ¿no? Colón vuelve encadenado y termina preso. Termina preso, luego de ese viaje vuelve, muere Isabel, que era un poco la única que lo atendía, y ya Fernando se niega a recibirlo y se niega a pagarle lo que le correspondía, ¿no? Si los últimos años de Colón, hasta 1506, entra en una especie de demencia, donde se proclama el apóstol número 13, dice que él es el apóstol 13, que es un enviado de Dios, trata de que lo reciban para que le paguen lo que le deben, cosa que no ocurre, y muere prácticamente en la miseria, ¿no? Y él, dentro de esta locura, siempre sosteniendo que había llegado a la China, a la Asia, nunca sabiendo
que había él descubierto. Nunca cayó hasta que viene Vespucio, digamos. Claro, después Vespucio será el que publica el primer mapa de un continente, porque lo recorre y puede hacer todo el dibujo de la costa. Se lo manda a la persona indicada, que era Medici, en Florencia, o sea, el tipo que manejaba el mundo, y él es el que, juntamente con unos geógrafos franceses, dicen, el nuevo continente, vamos a llamarlo América, en honor a su descubridor, dicen. Porque era el tipo que realmente habla de un nuevo continente, ¿no? ¿Y cuándo se acrecienta la imagen de Colón? Porque, como decís, es un 4 de copas, parece un 10 de copas en realidad, ¿no? Pero un 10 de copas... Una sota por ahí. Pero, ¿por qué se llega a reivindicar? Bueno, ¿Cómo terminamos todo estudiando? 1492... Bueno, porque ahí se arma la leyenda de la colonización espiritual, como que Colón vino a traer aquí la civilización europea y todo eso, que es una cuestión muy discutible. ¿Pero cómo no quedó olvidado en la historia? Bueno, es una buena pregunta, que sí que hemos sido colonizados realmente durante mucho tiempo y se ha inventado una imagen que no corresponde a la realidad. Y yo creo que hablar mal de Colón no implica negar la maravilla de la cultura española, que vino luego que eso, ¿no? Por eso a mí me parecía lindo, se quitó el Día de la Raza y poner un día de la cultura española, donde hablemos de un Quevedo, de un Cervantes, de un Miguel Hernández, de no sé, tanta gente extraordinaria. Sí, ¿no? Como los moros lo fueron también para los españoles y no ven en los moros uno... Bueno, y hoy en día tenés en España, en cada facultad, un estudios moriscos, donde reivindican a toda la gente extraordinaria que había, Avicena, esos médicos, filósofos. Analizar la historia como lo que fue, no, si no quedaríamos... Pero loco, ¿no? Que haya quedado en la historia. Quedaríamos en el racismo nosotros también, ¿no? Pero qué loco, ¿no? Que haya quedado tan en la historia de Colón. A mí me parece que es impresionante y esto se vio con el traslado del monumento, toda esta cosa, que es increíble que gente que lo defienda hoy todavía, ¿no? Es muy raro, realmente. Es extraño. Sí, igual lo de los monumentos... Bueno, para lo dejamos para otro día. ¿no? Pero yo creo que... me parece como cambiar piezas de ajedrez en una ciudad. Hay que ver eso de... Igual, recuerdo en Brasil está Colón... Cabral, que es el descubridor, en 1500, descubridor de Brasil, que es un tipo, muy reivindicado. Pero Colón está en varios, está erguido en América en un montón de lados. Estados Unidos, de Columbus Day, ¿no? O sea, Estados Unidos, un tipo muy reconocido. O sea, quedó como el hombre que abrió las puertas a Europa de América, ¿no? ¿Qué hay que ver en Colón? Un tipo con huevos, con ansia de avanzar. Y un hombre que se enloquece por lo que un historiador arciniega llama la fiebre amarilla, ¿no? Es decir, la locura por el oro, por la codicia, que en un lugar donde no hay control social, donde el tipo era rey y dueño, hacía lo que quería, terminó enloquecido, y haciendo barbaridades. Yo después vino Cortés y toda esa gente. Vino Cortés, vino gente fantástica, ¿no? Gente grandiosa. La plana. Bueno, pero yo creo que está, como decíamos antes, ¿no? Es decir, estos aspectos interesantes de un tipo de su época, de un moderno que quería descubrir, y el horror de su práctica en América, ¿no es cierto? Gracias, Felipe. Gracias a vos. Se cerró un capítulo, pero la historia continúa. Hasta aquí. Felipe Piña. Los libros de la buena memoria.